Aleluya. Gloria al Señor. Él lo hará otra vez. Amén. Él mueve montañas. Así que no depende de nuestro pasado lo que Dios va a hacer en el futuro. Y eso es maravilloso. Eso es precioso. Así que agradecida con el Señor una vez más de poder estar hoy aquí, poder compartir una vez más la palabra del Señor junto con ustedes. Hoy vamos a ver uno de los temas que es como el asadito del domingo. Uno ya lo sabe lo que va a poner, sabe lo que va a comer, pero uno lo hace igual porque le gusta. Dice, ay, esto no puede faltar. Y si no hay mucho asado, bueno, el pollo, pero al horno, con papas ahí, con papitas. Vamos a hablar hoy un poquito de la vida de José. Yo creo que todos ya conocen la historia maravillosa de este hombre de Dios que se encuentra allí en Génesis, que se usan muchos capítulos, varios capítulos para hablar de él. José, uno de los hijos de Jacob, pertenecientes a las tribus de Israel, uno de los 12. Y yo había pensado en otro tema, en continuar con otro tema la otra vez, pero como ha venido la palabra en estos días, tan hermosa, tan linda, y uno siempre tiene que meditar luego en lo que Dios le quiere hablar a uno. Y en nuestras oraciones, en nuestro momento de devoción, o aún por las noches o en los momentos de silencio, meditar qué Dios quiere hablarme a mí, a cada uno en lo personal, o si hay áreas que uno tiene que arreglar. Mire que la palabra ha venido hermosa, pero también como un recordatorio disciplinado, ¿no? Hablando de las iglesias del Apocalipsis, todas tenían que arrepentirse, todas tenían algo, ¿no? Excepto la de Filadelfia, pero aún allí también habían algunas cosas que ajustar. Luego, bueno, tan lindo la predicación de estos martes también, empezando por Sabina. No sé si alguien se acuerda que ella compartió acerca de Ezequiel y que la respuesta de Dios al profeta fue, bueno, si te arrepintieres y te volvieres a mí, de todo tu corazón, le estaba hablando a un profeta. Y dice yo, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y bueno, luego estuvo Analía compartiendo cómo tenemos que ser como la iglesia, como el cuerpo de Cristo, que tenemos que oler a Cristo. Ella hablaba del Salmo 133, ¿no? Y qué es hermoso los hermanos cuando habitan juntos, dice, y en armonía. Entonces son todas palabras que uno va, y lo que pasó el fin de semana yo creo que fue precioso, porque Dios nos sorprendió, ¿sí o no? Dios nos sorprendió con su presencia. Y cuando Dios nos sorprende, ese sorprender de Dios es maravilloso en nuestra vida, porque Dios hace algo. Algo hace. Ya sea que tengamos que agarrar la pala y la escoba y entrar a sacar cosas que están de más, o la tijera y cortar, o ponernos a cuenta en algunas cosas con el Señor, porque Él nos quiere usar. Él quiere usar nuestras vidas y nos quiere usar como el cuerpo de Cristo. Así unido. Bueno, no me voy a ir por otro lado, vamos a arrancar con este tema y vamos a empezar directamente. Vamos a leer algunos, es bastante largo, pero vamos a tratar de leer algunos versículos nada más. Empezando por Génesis 37, dice, Génesis capítulo 37. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y dice, esta es la historia de la familia de Jacob.
José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Mire, este era un muchacho de 17 años que le había nacido en la vejez a Jacob y lo había tenido con la mujer que él amaba. Ya sabemos que Jacob tuvo dos, Lea, Raquel, y luego las siervas de cada uno de ellos. Y de ellos, bueno, salieron todas las tribus de Israel. Pero Jacob amaba especialmente a una. Y con ella, en un momento, bueno, por fin pudo tener un hijo y lo llamó José. Y luego, José es el que añade. Y así le puso ella cuando nació. Y luego pudo volver a tener otro hijo más, el Benjamín, el último que tuvo ella, y en ese parto ella muere. Entonces acá vemos a un José de 17 años que estaba en la casa con sus madrastras y con sus 10 medio hermanos. Ya venía pasando con todo el dolor que significa la muerte de una mamá y de lo que significaba esa mamá en el centro del hogar, en el hogar. Había muerto y quedó con un hermanito de padre y madre que era su hermano Benjamín. Y en esta condición estaba, y dice que su padre lo amaba más que al resto de los hermanos y le tenían mucha bronca y no le podían hablar pacíficamente. O sea que este muchacho de 17 años constantemente estaba siendo maltratado todo el tiempo. No le podían hablar, no le podían decir, José, ¿me alcanzás el pan? ¿Cómo le dirían si no era pacíficamente? Vos que estás abriendo la boca, hacé algo. Ahí viene el mimadito. Siempre cosas así hirientes, ¿no? Y ahí estaba este José. Y llegó el tiempo, vamos a pasar y aparte de eso, él ahí en ese tiempo, en esa adolescencia, él tiene los sueños. Esos dos sueños, donde él veía que se inclinaban unos manojos a su manojo y él quedaba erguido. Quería decir que algún día sus hermanos se iban a inclinar delante de él, y el otro sueño que también sus padres se iban. Y le dijeron, no, está volando, está volando. Entonces llegó un día que dice en el versículo 12, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Igual que nosotros, ¿no? Te voy a mandar, ¿sabe cuántos kilómetros eran? ¿No? Eran como 100 kilómetros en total que caminó José, porque fue hasta Siquem y allí no encontró a sus hermanos y tuvo que ir hasta, creo que es Dotán, hasta Dotán. Allá él fue, obedeció a su papá, llegó hasta Siquem, caminó, imagínense, no sé cuánto uno puede caminar en el día, pero tuvo que hacer noche en algún lugar, ahí a la intemperie y bajo las estrellas, y estaría, después lo encontró alguien y dice: ¿vos qué andás haciendo? ¿Estás perdido? Y sí, le dice, vine a buscar a mis hermanos, pero no, le dice, ellos se fueron allá están ahora por Dotán, como no sé cuántos kilómetros más. Y allá se fue el obediente José.
a ver a sus hermanos por mandato de su papá y de paso vigilarlo un poquito. Algunos dicen que José era un chusma, porque iba y le chusmoseaba todo al papá, pero no, él tenía que rendir cuenta como muchos, y él estaba siendo responsable en lo que su papá le había dicho. Y bueno, hasta allá se fue. Caminó bastante, ¿no? Y dice, mire lo que dice el 18. El versículo 18, cuando ellos lo vieron, sus hermanos, ¿no? Cuando lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Qué tremendo, ¿no? Porque esta historia la conocemos tanto, pero es tan rica cuando uno la comienza a leer. Y tan diferente a cuando el padre esperó al hijo pródigo. Uno puede decir, lo vieron de lejos y el padre corrió al hijo. Pero acá los hermanos mayores de José, yo soy la menor de mi casa y soy la mimada de mis hermanos. Soy mimosa de mis hermanos varones. Ellos siempre me compraron las zapatillas de marca y eso, porque uno, el menor, siempre haya gracia en el resto, como acá mi vecino. Los menores, pero en este caso le tenían una rabia y una bronca que cuando lo vieron de lejos, mirá quién viene allá, el soñador. En vez de decir, mirá, viene José, poné un poquito más de agua, así toma algo calentito, debe venir cansado. No, dijeron, ahora esta es nuestra oportunidad, acá te fuiste, Josecito, acá te mandamos para el otro lado. Y esa era la intención que ellos tenían, ¿no? Y dice, pero bueno, ahí intervino Rubén, el hermano mayor, y le dice, no, en el 22, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Porque, bueno, dice, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Esa era la intención de Rubén. Dice, y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Esta túnica representaba una vestimenta especial y por lo general esta túnica se le daba al hijo, al primogénito. Se le daba una túnica también con mangas más largas que la que usaban los pastores, porque por lo general el pastor de ovejas tenía que usar las túnicas sin mangas por el trabajo que hacían constantemente. Pero esta era una distinción. Pero como los que ya conocen la historia de los hijos de Jacob, Rubén, que era el hijo mayor, había cometido un pecado muy feo. Había tenido relaciones sexuales con una de las concubinas de Jacob y perdió así la primogenitura. Y aquí su papá le hace una túnica a José. José quizás era el hijo mayor de la mujer que él amaba, pero no iba a ser para él la primogenitura porque luego fue para Judá, ¿sí? Para Judá quedó la primogenitura. Pero sí había una distinción especial en esas túnicas. Así que cuando los hermanos lo vieron de lejos venir con esa túnica de colores, les dio tanta rabia que le sacaron, lo despojaron, le quitaron su túnica, su ropa, porque no le podían ver de los celos que le tenían a su hermano. Y de esta manera lo tiraron a una cisterna para que se muera. Qué tremendo que es el celo, ¿verdad? Dice, y tomaron y le echaron a la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Bueno, no había agua en ella. Y luego ellos se sentaron a comer mientras José seguramente les decían, no me dejen acá. Porque más adelante, casi en el último capítulo, ellos cuando recuerdan lo que hicieron, dice, nosotros escuchábamos a José, por eso nos ha venido todo este mal. Mientras ellas se sentaron a comer, escuchaban los gemidos de un adolescente adentro de un pozo para morir, dentro de una cisterna. Pero Dios tenía un plan aún allí adentro de esa cisterna. ¿Sabe que José cuando salió de su casa no pensó que nunca más iba a volver?
Él salió pensando que iba a hacer una diligencia y que volvería. Un joven de 17 años, saliendo de su casa, dándole sin duda un beso a su padre, y nunca más volvería José a Hebrón. Nunca más. Diferente fue lo de David, que también fue enviado por su papá a ver a sus hermanos, que también le tenían bronca, también le tenían rabia, pero sin embargo David pasó al estrellato. Pero José era un anónimo en este momento. Y dice, y allí cuando estaba en la cisterna, bueno, Judá intercede ahí o habla, dice en el 26, uno de sus hermanos también, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Vení, dice, vamos a venderlo. Ahí pasaba una caravana de ismaelitas y lo vendieron. Dice en el 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Mire cuántas similitudes con el Señor. Al Señor Jesús sus hermanos también en un principio lo aborrecieron, tampoco no lo querían. También fue vendido el Señor por 30 piezas de plata y aquí José por 20 piezas de plata, que era lo que se pagaba por un esclavo. Pudiéramos pensar de que eran sus hermanos. Sus hermanos. Y allí lo vendieron y dice, y lo llevaron a Egipto. Bueno, ahí en ese momento Rubén vuelve y no lo vio en la cisterna. Y él, bueno, dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces dice, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Hay que tener coraje, ¿no? Porque uno lo piensa como si fuera una historia nada más, pero esto ocurrió de verdad. Esto pasó de verdad. Mataron un cabrito, mancharon la túnica y se la llevaron al pobre Jacob para que reconozca si era la túnica del hijo. Y todavía le dicen, reconoce si es de tu hijo, sí o no. Jacob, imagínense el impacto de un padre de ver una ropa manchada de sangre. El otro día mi vecino acá se cayó y Analía casi se desmayó porque se le rompió un poquito la cabecita, ¿verdad? Así que imagínense, yo también me desmayaría junto con... Pero estamos hablando de hermanos por celos, por rabia, por bronca. Hicieron lo que hicieron con José. Vamos a pasar un poco más, después viene la historia de Tamar, que esa no la vamos a ver, estamos hablando de José. Vamos al capítulo 39, cuando ya José es llevado a Egipto. En Génesis 39 dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. El versículo 6 dice, así halló José gracia en sus ojos y le servía y él le hizo mayordomo. Ya sabemos que todo lo que José hacía prosperaba porque estaba todo en el plan maravilloso de Dios. Como está el plan en nuestras vidas, aunque nos encontremos adentro de un pozo. Y es difícil pensar a veces que estoy pasando una situación y que Dios está cumpliendo su plan y su propósito en mí. Yo pero estoy mal, estoy angustiada, tengo ganas de abandonar todo. Porque, bueno, yo no soy José, no tengo el mismo, Dios quiera, se me pegue algo de José.
Pero José tenía un corazón tan diferente, porque tenía un corazón como el del Señor. Un corazón, es una similitud de Cristo, podríamos decir, o algo comparativo de Jesús. Y halló gracia allí en este mayordomo, y bueno, habrá dicho, vamos a ver el 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Ahí estaba José. José llegó a la casa de Potifar, que era alguien importantísimo en el gobierno, no era cualquiera, era un oficial. Él podía comprar y vender esclavos, él podía hacer muchas cosas, transacciones y montones de cosas que por lo que él tenía. Pero lo puso a José en su casa. Es como si alguien nos entrega la llave de la casa y dice, bueno, hacete cargo, con una confianza única. Ellos tenían joyas, riquezas, posesiones. Pero acá estaba lo que transmitía José en su vida, pero dice que también tenía una cualidad como también la tenía David, que era hermoso, y también dice que Moisés fue lindo, pero dice que él era hermoso, que era lindo. Dice, a ver cómo dice, de hermoso semblante y bella presencia. Imagínense, 17, 18 años, no más de eso aquí. Y dice, aconteció después de esto, en el versículo 7, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y ni lerda ni perezosa le dijo, duerme conmigo. Uno lo mira en la Biblia y pareciera que esto fuera, no sé, una especie de novela, ¿no? Pero no es una novela. Esto pasó en la vida real de un muchacho a los 17 años. Imagínense que la esposa de Potifar era una mujer más grande que él. Por más que quizás Potifar era un hombre mayor, la mujer seguramente tenía sus buenas cualidades, porque Potifar no se hubiera casado con cualquier fea, digamos. Ninguna somos feas, somos todas lindas. Pero ellos, los egipcios, elegían las más bonitas. Así que imagínese José entrando y saliendo, siendo acosado por una mujer. Pongámonos en la piel de un muchacho de 17 años, de 18, o en la piel de cualquier hombre honesto, de cualquier hombre que cumple con la palabra del Señor, que es fiel en lo que él sabe que tiene que ser fiel. Sabe que, tremendo, ¿no? Un acoso. Hoy sería terrible, porque si es un hombre hacia una mujer, no es bueno, pero ella se lo buscó. Y no siempre es así. Pero siendo de una mujer a un hombre, no, él seguro que el que le anda persiguiendo a la mujer del patrón. No, ella era la sinvergüenzona. ¿Verdad? Y dice el 8, y él no quiso. Le dijo, no, yo con usted no, señora, con usted no. Y dijo a la mujer, y él le dijo, y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y le dice y agrega, y pecaría contra Dios. La firme convicción que tenía José de que Dios estaba con él a pesar de todo lo que venía pasando. Sabía que Dios estaba con él.
sabía. Pero esta mujer lo acosaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Y yo no sé, pero habría que estar en los zapatos de un hombre. Y la pregunta que yo me hice, ¿y qué hubiera pasado si hubiera accedido? Se ponía las botas, José, porque era algo tan íntimo que solamente lo iba a saber ella y él. Un secreto de Estado. Quizás iba a tener muchas regalías. No solamente un esclavo, quizás algo más iba a ir ascendiendo, pero iba a atar su vida, su preciosa vida, por el resto de todo el resto de su vida, a algo que lo iba a tener atormentado, porque su patrón le había confiado absolutamente todo, excepto su mujer y el pan que él comía. Y esto sería como para pensarlo y orar a la vez, porque uno puede pensar a veces, ella qué necesidad tenía. Seguramente, como dijo un comentarista, posiblemente ella estaba acostumbrada a hacer esto. Y pensó que bueno, José era un sirviente. ¿Cómo le iba a decir que no? Peor lo debe haber perseguido porque se obsesionó. No era que estaba enamorada o que, bueno, estaba obsesionada. Y la obsesión es peligrosa porque es un demonio que se mete ahí. Es una obsesión. Y dice luego el 10, hablando ella a José, dice, cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Bueno, ya sabemos, dice, y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa de allí, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hasta ese punto llegó, hasta tomarlo por la fuerza. Una mujer mayor lo toma por la fuerza y el muchacho resiste porque tiene la convicción de Dios dentro de él. No voy a fallarle a Dios, ni tampoco le voy a fallar a Potifar, que me ha rescatado a pesar de que seguía siendo un esclavo, pero le había dado un lugar de privilegio. Hay que tener convicciones para esto y hay que estar bien parado a los hombres para poder resistir algo así. Pero él lo pudo hacer, así que si José pudo, podemos todos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar luego... bueno, ya saben, los que ya conocen la historia, que después viene Potifar y ella lloraba seguramente a los gritos para que todos la escuchen y dice, trajiste a este extranjero, culpándolo. Y bueno, ¿qué iba a hacer el pobre Potifar? Si realmente le hubiera creído de que él había violado a su esposa o intentado violarla, directamente le cortan la cabeza, sin más ni menos. Pero lo mandó a la cárcel. Dice el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero, dice, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Donde estaba José, hallaba gracia. Él hallaba gracia, donde él estaba. Allí también él está con, que llegan los siervos, también los sirvientes del rey, del faraón, van presos a la misma cárcel.
Y luego ahí está la parte donde se olvidan de José. José les puede revelar unos sueños que ellos tienen. Y se olvidaron después, como muchas veces nos pasa a nosotros, que nos olvidamos. A veces son pequeñas cosas, pero no sabemos a veces hasta qué punto a veces un hermano se puede hasta resentir con uno. A veces a uno le pasa, yo soy muy olvidadiza con los cumpleaños. No me acuerdo nunca, apenas me acuerdo del mío y ahora porque el de Efraín y el de mi papá, pero después del resto. Y siempre 2 por 3 dice, no, dice, fue mi cumpleaños, no me saludaste. Mis sobrinas, encima tengo como 40, casi 50 sobrinos, imagínense, me olvido. Pero en este caso, estos habían recibido un favor importante y la palabra que José les había dado se había cumplido con cada uno de ellos y se olvidaron. Pero era el plan y el propósito de Dios, que José iba a tener que estar esos 2 años en una cárcel injustamente. Yo no sé si aguantaría media hora, no conozco, no sé lo que es estar dentro de una prisión, ni quiero saberlo. No tengo ningún interés. Acá el hermano Pedro, que va a visitar a los presos, él podría hablar mucho mejor de lo que siente un preso allí adentro, que está pagando su causa, está cumpliendo una pena, pero no quiero ni pensar aquellas personas que han estado en una cárcel por muchos años injustamente, que fue el caso de José. Bueno, después vamos a pasar a adelantar un poco. En el 41, ya el que tiene un sueño ya saben que es Faraón. Dice, y bueno, él necesitaba también que poder entender lo que era su sueño, y ahí se acordó recién el copero, pero era el plan maravilloso del Señor ya trazado para la vida de José. Dice en el 14, versículo 14, entonces dice Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Este hombre que había estado preso, un hebreo, el hebreo no se afeita, pero José se afeitó porque lo manda a buscar el Faraón. Como decía el pastor un día, se mandó unas aguas ahí encima y se preparó para ser presentado delante de Faraón. Y llega a estar allí, ¿no? Aquel muchacho que había salido de su tierra pasando por tantas adversidades. Parecía que uno puede decir, pero ¿cómo que hay un plan sobre mi vida si me levanto de una y caigo en otra? Salgo de un pozo y caigo en el otro. Todo el tiempo no me va bien. Yo no creo que Dios tenga un plan conmigo. Pero José, no sé si pensaría eso, pero que tenía el temor del Señor y que confiaba en Dios, lo vemos en su palabra. Que tenía la plena confianza de que Dios estaba con él, a pesar de todas las cosas. Y llegó el día. Llegó el día que él fue presentado aquí en el versículo 14. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José. Y lo sacaron, dice, apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. En ese mudar de sus vestidos, uno pudiera hablar quizás muchas cosas de las diferentes vestiduras que tuvo que ponerse José. Y en este caso él estaba con una vestidura de un preso. No sé cómo sería la vestidura en ese tiempo, no sé si tendrían alguna vestidura, capaz que no, estaban así nomás, capaz, yo no lo sé, no lo investigué. Pero sí sé que él se mudó, dice, si se mudó es porque tendría alguna ropa vieja, gastada, sin apariencia de nada. Y él tenía que cambiarse para presentarse delante de Faraón. Faraón lo mandó a llamar a él, tal como el Señor también nos ha llamado y nos llama
a nosotros. Y hay momentos que no nos podemos presentar con nuestras vestiduras si están impresentables. Y esto fue algo que el Señor me habló a mí en un momento de oración, de poder preguntarle al Señor, Señor, hay varias cosas que en este tiempo hemos pasado. ¿Y cuál es la razón? Y Dios respondió, pero en un momento, en mi oración, yo podía decir, Señor, quiero sacarme estas ropas viejas. Pareciera que estaba con ropas viejas. Y quiero vestir la ropa hermosa que tenés para mí. Y no es la primera vez que Dios me habla de esto. Así que quiere decir que yo no he obedecido del todo. Hay ropas que a veces no van de acorde al lugar donde nosotros tenemos que estar. En un lugar de honor estamos hoy. Vamos a ir a Efesios, vamos a leer ahí un versículo. En Efesios 4, dice el 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está hablando de otro tiempo. Los cuales después, dice, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero dice acá el apóstol, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Si bien el Señor ya nos ha limpiado, ya nos ha purificado, el poder de su sangre redentora está sobre nuestras vidas, pero hay momentos que pareciera que andamos como arrastrando un saco viejo. Y uno si lo va y lo lleva a la práctica y abrimos el ropero, encontramos un montón de cosas que ya no nos andan más. ¿Y qué hacen guardada ahí? Pero hablando de nuestra vida, digo, Señor, de mi vida espiritual, renovada en el espíritu de mi mente. Una renovación completa, entera. Una devoción, una pasión, como decía recién Lucas, cantar con pasión al Señor, servirle con devoción, servirle con amor, con alegría, con un espíritu que viene con alegre, y como se leía en estos días, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir a Dios con alegría. Un cántico nuevo, vivir en novedad de vida. Hay mucho que aprender de la vida de José. Hay mucho que decir, ya basta de lamentarme porque estuve en el pozo. Basta de que estuve presa. Basta, eso fue otro tiempo. Pero ahora quiero vivir en novedad de vida. Porque el plan y el propósito de José era porque él iba a ser para preservar a una nación y a su familia, no una nación, todas las naciones que habían en ese momento alrededor de este gran lugar que era donde estaba Faraón. Era como el primer mundo. No era cualquier lugar donde llegó José a Egipto. Era como si llegáramos, no sé, hoy dicen, bueno, que Estados Unidos es el primer mundo. A mí me gusta más Canadá, pero me gustaría, no sé, o Suecia, Suiza, uno sueña con Europa, la madre patria, decimos, los españoles no nos quieren ni ver a veces. Pero todos venimos más o menos de por ahí, así que no podemos hablar nada. Y aparte de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él están.
Así que estamos todos acá. Pero acá estamos en este momento donde llega José en presencia del faraón y sus ropas se las tenía que sacar y vestirse como para estar enfrente de faraón. Yo quiero vestir la ropa del Señor. Quiero vestirme de esa justicia verdadera del Señor. Que el Espíritu Santo me envuelva y nos envuelva. Ya no con esas ropas a veces que uno dice, no, pero yo ya perdoné todo, decimos. No tengo nada que perdonar, yo arreglé todas las cosas. Ay, pero cuando me pisa justo el lugar ahí donde me duele, me acuerdo. El enojo. ¿Cuál es mi vestimenta diaria? La falta de paciencia, la falta de paz. El enojo. El celo. El celo que a veces uno puede, no, yo no soy celosa, dice, al contrario, estoy orando por vos para que el Señor te use más. Dice. Yo, digo, Señor, ayúdame, ayúdame. ¿Sabe que yo pasé discipulado también, varios años? Y tengo compañeras con las que hoy me hablo todavía bastante. Lamentablemente algunas de ellas no siguieron, pero se congregan. Y justamente en estos días me pongo a charlar con una de ellas y se despacha conmigo, me empieza a contar un montón de cosas que habían acontecido hace como 20, 30 años atrás, cuando estábamos sirviendo al Señor juntas. Y me dice, ¿te acordás? Dice, cuando vos encontraste, dice, esa escritura en el espejo. Algo feo era, palabrita fea. Y eran contra mí. Sí, le digo, la verdad que no me acordaba, pero ahora que me hiciste acordar, bueno, dice, eso te lo escribió fulana. ¿Y te acordás? Dice, lo que te... Bueno, dice, eso fue fulana también. Le digo, ¿y de dónde sacaba tanta película esta chica? Y me dieron una gana de agarrar el teléfono y decirle, dame el contacto ya. Vamos a arreglar cuenta. No, sabe que yo a esa persona la quiero un montón. Siempre la quise y siempre la admiré, pero no sabía lo que ella quizás pensaba de mí. Y si Dios me dio la oportunidad, en algún momento nos vamos a encontrar y como de mujer a mujer, mate va, mate viene, se lo voy a decir. Como para sanar el corazón, vio decir, bueno, yo te quiero igual, la quiero igual, no me importa, de verdad, la quiero igual. Ella para mí fue una amiga, fue una hermana y la quiero igual. Y vamos a ir cerrando porque así podemos orar. Esto de la vestimenta a mí me habló bastante. Vamos a leer un poquito nada más, cuando ya José asciende al poder. Mire, esto es maravilloso y es la verdad que uno pudiera decir esto es de ficción, porque no ocurre de salir de estar preso de un rato al otro, el hombre jefe de Estado. Imagínense. Mire, vamos a leerlo. Es maravilloso. Dice el 37. Bueno, después de que José le da la interpretación de los sueños a Faraón y le dice aún no solo la interpretación, sino que le dice lo que tiene que hacer, dice, el asunto pareció en el 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón reconociendo el espíritu que había en José. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha dado saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. A José capaz que se le vino, ay Dios,
espero que la mujer de este tampoco no me venga, porque ya había tenido la mala experiencia con el otro. Y dice, pero no, dice, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. ¡Aleluya! Esto hace el Señor con nuestras vidas. Él nos saca la ropa esa, porque de repente uno, como decía recién, sin querer se quiere volver a poner ese chalequito, ese saquito. Dice, no, este me lo regaló mi mamá, me lo regaló mi papá, mi tía me lo regaló, hace 20 años tiene el saco. Y bueno, igual me tiene que entrar. Pero hay momentos que uno tiene que despojarse. Estamos hablando de cosas espirituales. Hay cosas que a veces uno las aprende y las atesora tanto y dice, no, esto es así. Porque yo lo aprendí, a mí me lo enseñaron así. Así que acá las alabanzas muy movidas y tanto grito, no, porque eso no es de Dios. No, mucha batería, dice, no, ¿cómo la hermana dice, se apasiona tanto con la batería? Parece que algunos parece que no han leído el Salmo 150, donde dice que hay que alabarle al son de trompeta y con címbalo resonante y con gritos de júbilo. ¡Aleluya! Diga un aleluya. Con júbilo, aleluya. Aplauda al Señor, apláudase usted. Gloria a Dios. Dios quiere hacer y está haciendo cosas nuevas. Haciéndonos sacar estas ropas viejas. Y dice que para que vivamos en novedad de vida. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, yo hago todas las cosas nuevas, una mente renovada. Hemos tenido una mente nueva cuando hemos aceptado a Cristo, pero necesitamos una mente renovada, un renuevo para poder abrazarnos, como decía Analía, para poder amarnos de verdad como el cuerpo de Cristo. Yo los quiero a todos, quizás no soy muy, pero la verdad que me siento muy a gusto con la iglesia y por la modalidad, por la forma de poder servir y tener la libertad de servir al Señor. Y allí estaba vistiéndolo a José con lino fino. ¿Sabe lo que saldrían esas telas, no? ¿Sabe lo que sería estar delante de un faraón con tantas riquezas? Y José, que venía de lo único que tenía era una túnica, encima se la había hecho su papá y se la sacaron, se la rompieron. Era quizás su mayor posesión, era quizás lo que más él valoraba, pero ya no estaba más la túnica y ya no estaba más la ropa de preso. Dejó ese día que salía de la cárcel, se sacó su ropita de preso y esa ropa quedó ahí. Y nunca más se la volvió a poner, nunca más en la cárcel, nunca más en los malos recuerdos, nunca más el pasado nos puede atropellar, nunca más. Y hay momentos que tenemos que hacer como dijo David, ya basta, estoy harto de que me persigan mis enemigos, ahora me paro acá, me doy vuelta y yo los voy a perseguir a ustedes y los pondré bajo mis pies. ¡Oh, tremendo! Bajo los pies puso el Señor, bajo los pies de la iglesia. Todo principado y toda potestad de las fuerzas de las tinieblas están bajo los pies de la iglesia, de la novia de Cristo, de usted, de mí. ¿Hemos tenido problemas? Sí. ¿Hemos tenido que batallar con los pensamientos? Sí. ¿Hemos caído en pecados? Quizás sí. Unos más groseros que otros, tal vez sí. Unos quizás no estás complicado, pero pecados al fin. Pero la confesión a mí me hace libre. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor.
lavados con la sangre preciosa de Cristo. Aleluya, Dios tiene cosas nuevas que ya ha comenzado y comenzará nuevamente. A veces es tan reiterativo decir que la gloria postrera será mayor que la primera, pero ¿no sería maravilloso que Dios use a nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes, nosotros, usados para la gloria de Dios y encender a 28 de noviembre? El otro día me llamó una de las pastoras con la que siempre mantengo contacto, con Mari. No fue Mari. Fue otra hermana de la iglesia de la Asamblea, que son de Ríos de Vida y pertenecen a la iglesia de Quilmes, también que tuvieron relación con el movimiento, ¿no? Y me dice, no nos olvidemos, dice, que hay palabras proféticas, que todos estamos esperando que se cumplan. Y esas palabras son que del sur se van a encender llamas de fuego. ¡Aleluya! Y ella me hizo recordar, y a mí me lo leyó una vez la hermana Emma de Contreras, me leyó esas profecías. Del sur salían como llamas de fuego. ¡Aleluya! De acá de la iglesia de 28. Nosotros, aunque hoy pareciésemos algunos que fuéramos como un pábilo que humea nada más, pero no importa. Un soplo nada más, un soplo y comienza a arder ese fuego dentro de nuestro corazón. Gloria al nombre del Señor. Pudiéramos seguir, llegué hasta casi la mitad, pero esto nos habla, según los comentaristas, que habla este versículo, el 14, como si fuera una especie de resurrección de José. Dice, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón, ya dejando atrás todas aquellas cosas del pasado. Luego lo podemos ver, y con esto voy a cerrar. Cuando él tiene sus hijos, bueno, ahí Faraón lo hizo bien porque enseguida le dio una esposa. Dijo, no, vos muchachitos sos muy lindos, así que ya nomás te casamos. Así que urgente al altar y ya casado José. Y tuvo 2 hijos. Uno fue Manasés, y ese es el que dice, el que me hace olvidar, el que hace olvidar todas las cosas. Y no es que uno olvida el pasado. No es que uno se olvida de las cosas que vivió, de las cosas que nos lastimaron, de las cosas que a veces quizás nos arrebataron. No es que uno se olvida, pero ya no duelen más. Ya no hay más dolor. Está la herida, pero no está el dolor. Y al otro le puso Efraín, el fructífero, porque Dios lo hizo fructificar en la tierra de su dolor. No lo dejó allí lamentándose por las heridas, de que cada vez que la veía la esposa de Potifar, ahora decía, ay, otra vez la tengo que ver a esta. Seguramente que no, porque ella estaba en otra posición y no era rencoroso, no era como yo. Él no tenía rencor, no era vengativo. Él no era vengativo. Lo vemos cuando perdona a sus hermanos. Y lo vemos también, algo que me dejó, digo, qué hermoso toda la enseñanza de la vida de José. En una parte cuando, recuerdan la parte donde él hace volver a sus hermanos y ya que vuelve con su papá, con su padre, él se lo presentó a Faraón. Hagamos memoria o recordemos que ellos aborrecían a los pastores de ovejas. Ellos no los podían ni ver. Sin embargo, José presentó y honró a su papá, se lo presentó a Faraón. ¿Y sabe qué hizo Jacob cuando lo vio a Faraón? Lo bendijo. ¿Qué habría hecho yo? Capaz que enseguida saco la lista. Yo necesito madera, necesito chapa, necesito. El otro día cuando nos fueron a hacer las visitas y nos preguntaron, ¿hay algo que necesiten? Porque bueno, estábamos en esos días de riesgo que podía haber inundaciones. Ay, yo ya tenía la lista, cemento, chapa, madera. ¿Cómo somos? En vez de decirle, no, ¿usted necesita algo?
Podemos orar por usted, tiene una necesidad. A veces somos tan cortos ahí. Bueno, yo siempre hablo del Señor, siempre me gusta testificar por lo que Cristo ha hecho en mi vida. Siempre digo, Señor, no permitas que me calle, no permitas nunca que yo cierre mi boca, sino que mi boca sea abierta para testificar acerca de las maravillas de Cristo y de lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y ahí está. José, ya un hombre grande, ya con una vida hecha, un hombre ya de mucha altura, presentando a su padre anciano, encima rengo que venía Jacob, con todos sus hermanos, presentándoselos al más importante de todos. Que el Señor nunca permita que nos avergoncemos de nuestros padres, especialmente los niños, los adolescentes y los que tenemos padres grandes, los que tenemos padres ancianos. Que el Señor nos ayude, porque pasamos de un lado al otro, de ser hijos, después nos ponemos como si fuéramos sus padres. Y hay que bañarlos, hay que cambiarlos. Y no hay que olvidarse de que ellos también lo hicieron primero con nosotros. Y que algún día nos puede pasar eso a nosotros. José no se olvidó de su padre, aunque no tuvo el mejor de los hogares. Recordemos cómo fue el hogar de José. 4 mujeres habían, hermanos, varones. 4 tenía Jacob. 4 mujeres. Y ahí estaba José, metido también en muchos disturbios que habían dentro de la familia. Hasta se pelearon un día por unas mandrágoras, por unas cosas silvestres. Mire lo que hicieron. Es como si nosotras de repente nos peleamos por una bolsa de calafate. Yo lo encontré primero, no, me lo trajo a mí, dice la otra. En todas las familias hay problemas. No hay una que no tenga problemas. Pero hablando de los padres y cerrando con esto, que Dios nos ayude también a honrar a nuestros mayores. Y aquí tenemos padres que son los ancianos de la iglesia. Que el Señor nos ayude a respetarlos y cada uno de nosotros respetarnos entre hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a terminar con esto. La historia de los hermanos quedará ahí, otras historias más, pero lo que más quería resaltar era que José pasó por muchas etapas de su vida y muchas túnicas quizás en su vida, pero hubo una que fue la última, una esplendorosa, con un anillo en su dedo, con una autoridad delegada, y esa autoridad la tiene la iglesia. Nosotros tenemos una autoridad delegada por el Señor. Aleluya. Vamos a orar. Gloria al nombre del Señor. Y si en algún momento nos encontramos aún fastidiados de nosotros mismos, ¿quién no se ha fastidiado de sí mismo? ¿Nunca le pasó a usted que se levantó y dice, otra vez tengo que cocinar, otra vez tengo que lavar, otra vez tengo que... Fastidio. En vez de decir, ay, gracias Señor que tengo una casa para limpiar, gracias Señor que tengo un esposo para quien cocinar, otra vez tengo que cocinar. Que el Señor nos ayude, nos llene de gozo, nos llene de alegría, porque el gozo es nuestra fortaleza, queridos hermanos. Si gusta cambiar de posición, póngase de pie un ratito, el que puede. No sé si alguno está, sabemos que tenemos nuestros hermanos o nuestras hermanas que están luchando con enfermedades, pero estas son mujeres valientes, pero nosotros debemos orar y apoyar en oración y fortalecerlas en nuestras oraciones.
Gloria al nombre de Jesús. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, martes, te alabamos y te bendecimos a ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque ha quedado esta bella historia, Señor, plasmada en tu palabra, Señor, y a la vez en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, de este José que tuvo tantas similitudes contigo, Señor. Te damos gracias, oh Dios, porque podemos aprender que se puede, Señor, que se puede, Señor, que se puede salir, Señor, de los problemas en victoria, que podemos tomar autoridad aún sobre aquellas cosas que a veces nos aquejan, que podemos levantar nuestras manos a ti y saber que tú eres nuestro socorro, porque así lo dice tu palabra, que a ti correrá el justo y será levantado. Oh, aleluya, aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Envuélvenos en tu gracia en este tiempo, el poder de tu Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas, Señor, para que seamos aquellos que te servimos a ti con alegría, con amor, con deseo. Pon ese deseo en nuestras vidas, Señor, y nuestra mente sea renovada en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, te alabamos, Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos, oh Dios. Esperamos en ti, Señor. No sé cuál será la condición de algunos de nuestros hermanos hoy, oh Dios. Quizás alguno está siendo perseguido, quizás alguno ha caído, quizás alguno, Señor, está pasando momentos muy difíciles en el hogar. Pero ahora, Señor, corremos a ti, oh Dios. Oramos los unos por los otros en este día, Señor. Ayúdanos a levantarnos los brazos unos a otros, a cubrirnos nuestras espaldas los unos a otros, Señor. Quita la murmuración de nuestras vidas si la hubiera, Señor, y ayúdanos a que podamos ser un cuerpo, Señor, en ti, Señor, que camina, que va, que marcha, Señor, como si fuera un ejército en orden, oh Dios. Te alabamos, Señor, hay planes y propósitos tuyos, Señor, planes de conquistas en esta ciudad, Señor. Oramos, oh Dios, por 28 de noviembre, donde tú nos has traído de diferentes lugares, Señor. Perdónanos, oh Dios, nuestras faltas, nuestras ofensas, ten misericordia, pero oramos por esta ciudad, oramos por los que están encadenados, oramos por los que están en prisiones en esta hora, oramos por los que han caído en este momento, Señor, y han transgredido las leyes y están en prisiones, presos y otros presos en su mente por haber cometido, Señor, delitos o pecados, Señor, de los que no pueden salir. Pero oramos, oh Dios, vengan tiempos de refrigerio, Señor, venga, Señor, bonanza, venga paz a los hogares aquí en 28, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser de aquellos que restauran, oh Dios. Sea tu palabra enviada, palabra de bendición a los hogares, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias a ti, Señor. Amén y amén. Amén.